Ahora bien, ya está. Gracias por recordármelo. Eh, entonces vuelvo un poco para la grabación. La intención es que abarque lo comprensible, lo que se pueda manejar, ¿sí? Por eso hacemos un recorte, como dice un amigo y colega, casi un bichiquen, ¿sí? Pero para que tengan eh, las herramientas básicas para entender a los autores, ¿sí? La posición que estos van a ir teniendo durante los puntos claves, ¿sí? Y a su vez tengan material para profundizarlo por su cuenta, ¿sí? Más allá de lo que uno pueda brindar. En ese sentido, uno nunca termina, y esto es un aviso, sobre todo para los estudiantes de primer año, uno nunca termina de dominar un tema. ¿Sí? Todos los días aprendemos algo nuevo, una mirada nueva, una relectura, aún leyendo el mismo texto. ¿Sí? Y esto es algo que, bueno, a mí es lo que me maravilla de la profesión, de permanentemente aprender sobre textos que prácticamente me sé de memoria. Pero bueno, ¿cuál es el...? En este punto, uno empieza a hablar y saben por el nombre ahí que me llamo Fernando Folchak, ¿no? Eh, ¿Quién soy? Soy licenciado en Historia eh, por esta casa. Hice mi maestría en Relaciones Internacionales en Flaxo, ¿sí? Argentina, y hice cursos de doctorado en la Universidad de Chicago, en Ciencia Política. Reconozco que nunca terminé el doctorado, ¿sí? Pero sí me permitió meter la cuchara, ¿sí? En distintos aspectos de la filosofía. Siempre me interesó el aspecto teórico, de hecho mi tesis de grado es sobre un tema teórico, y me dediqué a la teoría política desde siempre, de una manera u otra, ya sea en temas como la construcción burocrática del Estado y el ejercicio de la violencia weberiana, ¿sí? En el caso argentino, o por ejemplo, las características de la ciudadanía y de las teorías de la ciudadanía. En ese sentido, si bien soy más dedicado a la docencia que a la investigación, siempre trato de alimentar e incentivar a aquellos que quieran tomarse esto más en serio y profundizar sobre el tema. ¿Sí? En eso van a encontrarme, tanto a mí como al resto de la cátedra, abiertos. ¿Sí? Eh, pero, obviamente, vamos a tener en cuenta algunas cuestiones para la materia, que aquí a ustedes es lo que un poco les interesa. Esta es una reunión, y es la primera reunión, no vamos a hablar de contenidos, vamos a hablar de formas de trabajar, y eso es lo que hoy me interesa. Es una unidad, es un programa, me interesa saber, obviamente, si llegaron hasta acá es que tienen acceso al aula virtual. Si saben de compañeros que no tienen acceso, que tengan problemas de internet o de comunicación, que por favor se comuniquen conmigo, ¿sí? Al mail de la cátedra, que es teoriapoliticaunmdp@gmail.com, ¿sí? O ffolcher@mdp.edu.ar, ya que, bueno, estamos buscándole una solución a los estudiantes que no pueden cursar vía virtual por problemas materiales. Además que, obviamente, en nuestro caso, estamos ya bastante agotados, y muchos de los estudiantes también, de la virtualidad, ya que no logra sacar todo lo que uno puede de la materia. En ese sentido, sí, lo que pido siempre es, tanto en las clases grabadas como que se graban y después se suben a YouTube, que tengan
Si hay dudas, que me las digan, ya sea en clase, ya sea en, los foros que hay en cada tema, ¿sí? Hace un rato habilité el foro del primer tema, que va a ser el de la clase que viene, de manera de que puedan ir empezando a leer y puedan ir interpretando algunos temas, y cuando llega la clase es más para aclarar puntos, ubicar algunos temas, que para arrancar de cero, ¿sí? Esto piénsenlo como una manera de tirarse la pileta en lo profundo para salir nadando, ¿sí? A esta altura del partido, ya en el segundo cuatrimestre, las primeras crisis, que son los primeros parciales, las primeras cruzadas, ya la mayoría la tuvo. Entonces, nos permitimos siempre un poquito más de exigencia o de mano más libre que en el segundo cuatrimestre que en el primero. Normalmente esta dinámica nos ha ido bien en términos de estudiantes. ¿Sí? En eso es una materia que mueve muchos estudiantes, somos 137 hasta el día de hoy, con las inscripciones que cierran el 30 de agosto, así que se van a sumar algunos más seguramente. Lo que sí, bueno, si tienen problemas después de que no están en el Guaraní y demás, me avisan y vemos cómo se soluciona. No va a depender de mí, va a depender esencialmente del sector de estudiantes, de la división alumnos, como decíamos antes. Pero sí es algo que en eso la cátedra está abierta a entender los problemas particulares, ¿sí? ¿Cómo está estructurado el programa? El programa, yo me niego a llamarlo PTD, me parece horrible, las siglas, ¿sí? Está pensado en términos de 4 unidades, ¿sí? Si en un momento voy a compartir un poco la pantalla de lo que tenemos, ¿sí? Una unidad 1, no sé si se ve bien o no, si no se ve me avisan, sacan el micrófono, liberan el micrófono y hablan, ¿sí? No hay problema. En la unidad 1 vamos a hablar de la teoría política clásica, esencialmente los vamos a centrar en 3 temas, que vamos a dedicarle un tema por clase, ¿sí? Lamentablemente el segundo cuatrimestre dura 3 meses, entonces con suerte, por eso preferimos arrancar antes. La unidad 1 arranca con la polis y los sofistas, ¿sí? Un poco el nacimiento de la discusión política alejado de lo religioso, ¿sí? No quiere decir que en Grecia no se hubiese planteado una discusión religiosa de la política, de Estaicidio, en los trabajos y los días y demás, pero sí con los sofistas encontramos esa primera discusión sobre la cuestión del poder. En ese sentido, el paso segundo es conocer a los críticos de los sofistas, que es Platón y Aristóteles. Ambos lo van a hacer desde lugares distintos, con críticas distintas. Y también mi intención es demitificar un poco la cuestión de esa democracia ateniense que a veces tenemos como ideal y por ahí no es tan bonita como la pintan. En la segunda unidad lo vamos a centrar en 2 temas que parecen muy largos. Uno es ¿sí? Bueno. Una es Roma. No, perdón, sin querer se me sacó el Está bien, mute. no, pensé que era una pregunta. No. Está bien, no hay problema. El segundo es Roma, donde vamos a centrarlo en un solo autor. Podríamos haber elegido un montón, pero me parece que lo que va a preservar la gran herencia que tenemos del mundo romano es el derecho, ¿sí? No sé si se sigue dando en derecho romano, es opcional, pero está claro que el derecho romano es clave y tiene una función concreta, histórica, determinada en Roma, y Cicerón por ahí es tal vez el ejemplo más claro,
en esos términos. La cuestión que me interesa es tomar Roma como el nacimiento del cristianismo, donde comienza un alejamiento de esa laicización de la política que existía tanto con los griegos como luego con los romanos, sino hacia una teologización de la política, cosa que en ciertos aspectos hoy nos está visitando de nuevo con otras experiencias, con el Islam, sobre todo con algunas versiones extremas del Islam. Y particularmente me interesa centrarlo en esto, en dos autores clave para el pensamiento cristiano que perviven hasta el día de hoy, que son Agustín de Hipona, ¿sí?, y Tomás de Aquino, ¿sí?, uno al principio de la Edad Media y otro en el apogeo de la Edad Media. En ese sentido, va a plantear ambos diversos temas de su tiempo, pero que van a repercutir hasta nuestros días. En la tercera unidad lo vamos a centrar en esa crisis del mundo medieval, el nacimiento de la modernidad, donde va a sentarse en torno a dos reacciones con respecto a la modernidad, a ese nuevo cambio. Uno es la vuelta al pasado, la vuelta a Roma, la vuelta a la idea de una manera de entender el mundo, que es esencialmente, lo vamos a centrar en un autor, que es Maquiavelo. ¿Maquiavelo es el único? No, pero es el más relevante. Todos hemos tenido, y el que no lo hizo hasta ahora lo va a leer ahora, a escuchar hablar del Príncipe después de Maquiavelo. Sé que los que cursan Introducción a la Ciencia Política tienen algún contenido sobre el tema, así que El Príncipe es un texto clave, pero también para Maquiavelo, para nosotros es tan importante como El Príncipe, el libro sobre Tito Livio, son las 10 primeras décadas, la primera década de Tito Livio, tanto eso como El arte de la guerra y La mandrágora, ¿no? Como hombre renacentista escribió en distintos formatos, y esto nos parece muy relevante para comprender los cambios que estaban sobreviviendo. ¿Y por qué Maquiavelo sigue diciéndonos cosas? ¿Sí? La otra reacción que me interesa revisar es precisamente, mientras Maquiavelo es el ejemplo de la rebelión y la vuelta al pasado frente a la crisis del mundo medieval, es ¿qué tal si el problema no era la metodología teológica, sino cómo se aplicaba? ¿Sí? Cosa que en un momento de crisis teórica siempre vamos a encontrar. Y en eso vamos a encontrar a la Reforma Protestante, en la cual vamos a encontrar diversas maneras de tratar de revisar este nuevo mundo que está surgiendo a partir del mismo prisma que era útil. Si la herramienta sirve, ¿por qué tirarla? Van a decir, podríamos decir. Entonces, vamos a hacer énfasis primero en Lutero, después en Calvino, y vamos a tocar muy de costado, como contraejemplo del uso de la religión como forma política, la reforma anglicana. ¿Sí? El punto para mí aquí es interesante porque ayuda a entender algunas cuestiones, aleja algunos mitos, ¿sí?, como algunas hipótesis, por ejemplo, el famoso libro de Weber sobre el capitalismo y el espíritu protestante, donde fue bastante refutado hace ya bastante tiempo, así que es un clásico, pero que envejeció mal. Otros libros han envejecido mejor, de Weber, ni hablar de Economía y Sociedad. Pero sí es interesante que veamos algunas de estas cuestiones y qué ideas tienen detrás. Y a su vez cómo van a influir a los autores siguientes que vamos a tratar en la última unidad, que es la unidad 4, que son los contractualistas. ¿Quiénes son los contractualistas? Aquellos autores en los cuales el poder ya no reside ni en Dios ni en el monarca, sino en un pacto, ¿sí?, entre los hombres y el monarca, ya sea un pacto civilizatorio que pone las reglas, como en Hobbes,
sea un pacto que mantiene la igualdad entre los hombres, como en Locke, ya sea un pacto de consensos y de búsqueda de consensos, como en Rousseau. En ese sentido, estas tres miradas sobre la cuestión del contractualismo nos va a dar mucho para discutir, mucho para charlar, espero. Y particularmente me interesa ver la influencia de estos autores en el pensamiento contemporáneo, ¿sí? Así como podemos encontrar raíces de Platón, de Aristóteles, de Tomás de Aquino, de Agustín de Hipona en algunos discursos, obviamente en los contractualistas vamos a encontrarlos nuestros días. Si hay tiempo, me interesaría incorporar a dos autores, simplemente porque me parecen claves en algunos temas. Uno es Voltaire, ¿sí? Particularmente es un autor que a mí me gusta mucho, aunque muchos no lo consideran un teórico político, sí, pero me plantea algunas críticas muy interesantes. La polémica que va a sostener durante toda su vida con Rousseau es espectacular, ¿sí? Es todo lo que se debe y lo que no se debe hacer en una polémica académica, ¿sí? Arrancan discutiendo seriamente y terminan echándose en cara cuántos hijos abandonó el otro, por ejemplo, llegando a lo personal. El mundo académico es así también, es una manera de introducirlo. Y por el otro, a Montesquieu, ¿sí? Donde me interesará nombrar el espíritu de las leyes con el tema de la división de poderes, clave hoy en la discusión en América Latina, me parece central para comprender si este texto hasta qué punto nos sigue hablando y diciendo cosas y hasta qué punto es simplemente un texto arqueológico. Yo creo que todos los textos que hemos elegido en el programa siguen siendo válidos en términos centrales de lo que nos dicen cosas. Hasta acá está medianamente claro el pantallazo general sobre lo que vamos a ver. Bien. ¿Cómo vamos a verlo? Normalmente yo voy a plantear una serie de lecturas antes de cada unidad para que ustedes vayan leyendo. Cuando tengan tiempo, ustedes saben que este es un manejo ya tanto en virtualidad como en la realidad también de las clases presenciales. Uno lee cuando puede, cuando tiene tiempo. Es distinta la realidad de una persona que lo único que hace es estudiar y del que trabaja 14 horas, y eso lo entiendo perfectamente porque me tocó estar de los dos lados, en ambas situaciones. Por lo tanto, ustedes van a tener que aprender a manejar sus tiempos de lectura, ¿sí? Sí es una materia que puede ser inabarcable, ¿sí? Entonces, ¿qué apuntamos a hacer? A centrarlo en algunos textos, ¿sí? Que típicamente son visiones generales, manuales, ¿sí? Cosas que están muy criticadas por los colegas, pero me parece bien como textos introductorios, donde lean algunas de estos temas a través de cualquier de estos. No hay uno mejor que el otro, porque tanto Vallespín como Sabin, como cualquier otro, va a tener sus pros y sus contras. Temas mejores en uno o en otro, eso yo los recomiendo en cada unidad. Pero depende de ustedes también el elegir cuál les conviene leer. Además, está una compilación de Atilio Borón, ¿sí? Que son 2 tomos, ¿sí? Que tiene un artículo dedicado a cada autor, que vamos a ver, tiene muchos más, obviamente, pero el problema que tiene el textor, que presupone un conocimiento general del autor, ¿sí? Que a veces no está tan claro en un estudiante de primer año. Entonces, mi consejo siempre es, vayan a lo básico primero, después aborden los artículos especializados de Borón, que están en Borón, que vamos a ir recomendando, y luego, además, va a haber bibliografía opcional para el que quiera profundizar un tema en particular, ¿sí? Entonces, de movida van a encontrarse con un montón de material. Si entraron al drive de la materia, enorme, asusta. Todo esto tengo que leer.
Y lo ideal sería que sí, pero estamos en un mundo real, ¿no? No van a leer todo. Lo bueno es que tengan todo, ¿sí? Que si tienen, lo ideal es que ustedes tengan buena conexión a internet, puedan bajar los materiales, los tengan en la computadora, cuando puedan los leen, van leyendo, van seleccionando, van aprendiendo a manejar una bibliografía, que es una herramienta básica del mundo académico. Empiezan a leer no solo en forma de enterarse de lo que uno dice, lo que dice el autor, sino empezar a analizarlo y luego poder criticar. Es decir, el tercer paso de una lectura académica, cosa que a ustedes les permita generar su propio pensamiento, sus propias conclusiones y a su vez su propia producción más adelante. ¿Sí? En última instancia, todos sabemos que estamos en esta facultad, en humanidades, no precisamente porque nos dé prestigio, nos dé plata, si alguien le dijo eso, les mintió tremendamente, y, última instancia, lo hacemos porque nos gusta. Es un tema que hay adentro nuestro algo que no nos cierra, y que elegimos estudiar filosofía, ciencia política, historia, o lo que sea, porque hay algo, una pregunta ahí colgando que tenemos. Entonces, la idea es que dar herramientas para que ustedes puedan por su cuenta ir después solucionando. ¿Sí? Por lo tanto, no se asusten con el material. ¿Sí? Siempre hay una selección que yo voy a dar de consejos antes de cada clase. No se tiren a imprimir o a fotocopiar todo el material, porque es un gastadero de plata absurdo. ¿Sí? Si pueden bajarlo, lo bajan, si no me avisan. Algunos materiales pueden ser conseguibles por otro lado, pero yo lo puse, la mayoría de los libros que coloqué, lo coloqué en dos formatos, ¿sí? Un formato PDF, que es el más accesible para todo el mundo, en una computadora o en un teléfono, aunque a veces pesen más, y en formato de EPUB, ¿sí? Que es para lectores electrónicos, y casi todos los teléfonos inteligentes puedes bajar alguna aplicación que te permita leer, y a veces es mucho más cómodo para leer. Profesor, ¿podría hacer una consulta? Sí, dale, para eso está. Buenas tardes, mi nombre es Yadia. Sí. Yo descargué el material, tengo la computadora, lo pude hacer, y me encontré con que en el plan de trabajo aparecen textos que no están en la carpeta. Sí. ¿Esos textos después nos los van a facilitar ustedes? En algunos casos son textos que hemos modificado y llanamente me lo olvidé de cambiar. En otros se van a subir a medida que se vayan necesitando. ¿Sí? Dentro del plano de lo teórico. ¿Sí? De los teóricos, perdón, mejor dicho. El otro punto es el tema de los prácticos. Como ustedes verán, hay dos comisiones de teóricos, ¿sí? Dos aulas virtuales de teóricos, que están divididos por carrera, con lo cual tuvimos que dividir historia y filosofía por un lado, ciencias política por el otro. Ustedes contáctense con los docentes de los horarios que les convengan y que estén dentro de su aula virtual, ¿sí? Para evitar problemas de que ustedes puedan hacerlo prácticos, obviamente. Tratamos de cubrir toda la banda horaria, ¿sí? Y después vemos cómo se pueden coordinar las dificultades, ¿sí? Acá tratamos siempre de resolver los problemas para que ustedes funcionen mejor como estudiantes. Nuestro interés siempre es que ustedes saquen el máximo provecho posible de la materia, ¿sí? En última instancia, como me gusta decir, yo me considero un privilegiado porque la sociedad me paga para trabajar de lo que me gusta. ¿Sí? A mí me paga el IVA de la gente que come y que no puede entrar a la universidad. Entonces, pucha, tengo un privilegio. Por lo tanto, me tengo que hacer cargo de ese privilegio
y tratar de darle lo mejor posible que esté a mi alcance y a mi conocimiento, para que sacar lo mejor de ustedes, ¿sí? Por eso a veces voy a hacer plomos con algunas cuestiones, pero la exigencia que le vamos a poner no es para matarlos, sino es para mejorar. Todos mejoramos día a día en eso, y no voy a ser por ahí soy el primero que lo explicita, los pedagogos se horrorizan cuando yo digo estas cosas, ¿sí? Pero bueno, por ahí nunca me recibí de profesor, soy licenciado. Para pseudociencias hay demasiadas, disculpen la gente de ciencia de la educación. Pero bueno, volvamos a lo que nosotros queremos trabajar. Todo esto puede estar muy lindo, los temas pueden ser muy interesantes, pero ¿cómo se aprueba esta materia? ¿Sí? Que es las cuestiones clásicas que uno necesita saber al principio. Son 2 parciales, ¿sí? Con sus recuperatorios, ¿sí? Las fechas de los parciales ya están definidas en términos de semana, no las publiqué porque quiero coordinar con las distintas carreras, evitar superposiciones, ¿sí? Lo cual, al ser 3 carreras, se dificulta muchísimo. La materia es por promoción directa, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que ustedes rinden los 2 parciales con nota mínima, aprobados, ¿sí? O sus recuperatorios, y en el promedio tienen 6 o más, no rinden final. Al final de la cursada se anotan como si fueran a rendirles, yo paso el acta con la nota final y listo. Entonces, a los que, y recibí un par de mails de estudiantes que estaban con el tema de que les faltaba un papel y que no estaban todavía en sistema, y bueno, no se preocupan. En el momento que tengan todo en regla, se van a poder anotar. Yo tengo las notas de hace 4 o 5 años todavía guardadas. Igualmente las cursadas duran 2 años, las promociones, entonces van a tener que rendir final, si 2 años no se inscribieron, pero en ese sentido no se olviden, para los que promocionan la materia directamente, de anotarse. En general es la mayoría, de los que llegan al final, de los que llegan al final de la cursada, los que promocionan. En eso es más una maratón que una carrera de 100 metros, ¿sí? La otra manera es, supongamos que en los parciales les fue mal, porque X razón, justo pregunté lo que no tenían idea y demás, sacaron 4 o 5, ¿sí? Aprobaron la cursada, tienen que rendir un final. Me avisan, la próxima llamada rindo final. Bueno, listo. Tenés que preparar un tema, ese tema es a tu elección, de los temas que están en el programa y colaterales, ¿sí? Idealmente, si podés cruzar temas, es mejor, ¿sí? Eso los dejo a su creatividad académica, ¿sí? No delirio. Vienen, hablamos 10, 15 minutos, el tiempo que corresponda, según si es virtual o es presencial. Esperemos que pronto esto pase a ser una herramienta auxiliar. Y finalmente logramos, le haremos preguntas del resto del programa, si el tema está muy bueno, a lo sumo ni siquiera eso, si el tema está flojo, 2 o 3, listo, se van con la nota, pese a sacar. Bueno, ¿qué pasa si me fue mal en los parciales, me cansé, la colgué, me olvidé, no hice los prácticos, ¿sí? Tienen que tener el 75% de los prácticos aprobados, no lleguen a final de cuatrimestre colgando con que voy a perder la promoción porque no hice los prácticos. Nos ha pasado, con cierta tolerancia, que le faltan 2 prácticos, está bien, si le faltan todos, no. Pero mantengan los prácticos lo más posible al día. Sí, lo que recomiendo es
En ese sentido, cuando es así, se les fue mal en los parciales, nunca pudieron con los prácticos, pueden rendir libre. ¿Sí? Para rendir libre, el reglamento nos exige un escrito y un oral. ¿Sí? Como sabemos lo que es rendir materias libres, yo he rendido en la carrera, no es una situación, es una situación bastante estresante. Yo prefiero reemplazar el escrito por una monografía. Como el tema, pero más amplio. 10, 15 páginas para que tengan una idea. Me la mandan, la corregiré, le mandaré las correcciones. Cuando yo diga, la monografía está aprobada, recién ahí se anotan. ¿Sí? Y después van al oral, charlaremos un rato de la monografía, ¿sí? Como si hubiese sido un tema, y después le haremos preguntas del resto del programa. ¿Se entiende? No es la muerte de nadie rendir libre, ¿sí? Por eso no les pongo un plazo, ¿sí? Me avisan que la van a rendir libre, empiezan a hacer la monografía, y cuando yo les digo que la monografía está ok, soy de corregir monografías, así que una o dos vueltas normalmente tienen, salvo casos que han pasado, que están bárbaros de entrada, ¿sí? Y que no sean de Rincón del Vago y todas esas cosas, que uno no nació ayer. Entonces, mi consejo es si les gustó la materia, la leyeron, pero por H o por B la tuvieron que dejar, porque no pueden seguir el ritmo de cursada, por el trabajo, la vida, ¿sí? Todos tenemos nuestra vida. Me avisan, no hay problema. Yo no me ofendo si me cuelgan una cursada. Sí prefiero que digan, miren, tengo problemas X y cuelgan. Me mandan un mensaje de chat por el aula virtual o al mail de la cátedra y bárbaro. Y me acuerdo que ustedes la empezaron a cursar y la tuvieron que dejar por H o por B. ¿Sí? Eso para mí es importante porque me permite evaluar, ¿sí?, las razones de por cuál los estudiantes tienen que dejar una materia, ¿sí? Que es normalmente lo que un docente ve como un fracaso, no el estudiante que le va mal tanto, sino el estudiante que tiene que colgarla. Bueno, ¿por qué la cuelga? Porque no entiende, porque le falta el nivel, porque porque cursa 5 materias y era una locura, porque, ¿sí? Mi consejo siempre es lo máximo estrés, ¿sí? No se anoten por anotarse, en un cuatrimestre, si la van a cursar bien, las materias son una fuerte, una mediana y una light, ¿sí? De manera de poder ustedes dedicarle tiempo a la fuerte y menos tiempo a la light, ¿sí? Siempre hay un nivel de idioma que rendir, ¿sí? Es lo que digo. En ese sentido, la parte administrativa, burocrática, creo que la cubrimos. ¿Cómo van a ser los parciales? Mientras se mantenga la virtualidad, los parciales van a ser de una consigna que se va a dar un día, y ustedes tienen 72 horas, así 3 días, para subir al aula virtual las respuestas de esas consignas. ¿Sí? Supongamos, son 3 preguntas, por ejemplo, 2 preguntas, 5 puntos cada pregunta. Tienen que contestar las 2, ¿sí? Cada pregunta valdrá 5 puntos, por ejemplo, ¿sí? Y lo que sea. Entonces tienen que contestar todo el parcial, porque ya no contestar una pregunta son todos esos puntos que no les juegan a favor. Entonces, tienen 3 días y eso nos permite trabajar los textos, el material que ustedes tienen de una manera más eficaz, ¿sí? Más con tiempo. Se puede exigir otra cosa. Si son presenciales, es el parcial tradicional, se sientan, sacan una hoja, tiro los temas, las preguntas son mucho más
sencillas de resolver, es decir, se exige otra cosa, se está evaluando otra cosa, no tanto su capacidad de razonar y de investigar, sino de cómo ustedes manejan conceptos, si los incorporaron o no, ¿sí? Que es lo que vamos a trabajar en esta materia. Esta materia son conceptos, y estos conceptos son la base del pensamiento en las humanidades y ciencias sociales. Así que no hay mucha vuelta, ¿sí? Son nuestras herramientas básicas. Entonces, en este caso, para entender lo político. Entonces, ahí tomaremos otro tipo de preguntas, corregimos, los parciales nos los distribuimos, el que le fue bien, bárbaro, el que le fue mal tiene el recuperatorio, ¿sí? Si está aprobado, está aprobado. ¿Sí? Si no están seguros de que le fue bien, bueno, y le fue mal, o hicieron el parcial y se dieron cuenta que no llegan, el recuperatorio está a disposición de ustedes 15 días después, así que no es la muerte. ¿Sí? Que les vaya mal en los dos, sí, ahí perdieron la materia, pero honestamente es más gente la que abandona que la que le va mal en los dos parciales. ¿Sí? Honestamente hay que no haber leído nada para que te vaya mal en los dos parciales. En ese sentido, estamos siempre a disposición de las dudas que puedan ir surgiendo por todos los canales que tiene la cátedra. Por otro lado, sí, les pido la utilización de los foros, ¿sí? Para las consultas, dentro de cada, si ustedes van a ver, cuando entren a la aula virtual, que ya está el tema de la unidad 1, con una breve introducción y alguna bibliografía recomendada, sobre la polis y los sofistas, es un foro. Ustedes pueden abrir una pregunta, ¿por qué fulano dice tal cosa? O no entiendo qué quiere decir mengano con tal otra. Bueno, nosotros estamos todos los días mirando los foros, vamos a contestar. ¿Sí? Preguntar no hace mal, es necesario que pregunten. Si no preguntan, nosotros no tenemos idea cómo vienen las lecturas. ¿Sí? Y eso sí, son un montón, ¿sí? En términos de cantidad de páginas leídas hacia el final del cuatrimestre. De temas complejos, sobre todo para el que no está acostumbrado a leer, sobre todo textos filosóficos. ¿Sí? Entonces, requiere un aprendizaje que no es el mismo que el del texto de historia o de ciencia política. ¿Sí? Tienen otra manera de formato intelectual. ¿Sí? Entonces, es un tema que particularmente requiere un aprendizaje y estamos para eso. Como dije antes, nos pagan para eso. Úsennos. ¿Sí? No sé si me olvido de algo. Profe, ¿te paso una consulta? Sí, estoy para eso. Estaba viendo en el aula virtual que está escrito las condiciones de los prácticos. Sí. ¿Quiere decir que ya arrancamos este jueves? No, ¿O el próximo? no. El cuatrimestre empieza la semana que viene. Yo para evitar problemas. Claro, el tren. Bien. Yo arranco con el primer teórico formal. Quería aprovechar esta semana de exámenes que están más boyando todavía los estudiantes que van a cursar esta materia, que puedan tener esta presentación, ¿sí? Tener un acercamiento primero. Después, el lunes arrancamos con el primer práctico, el martes que viene arrancamos con el primer teórico y esa semana arrancamos con los prácticos. ¿Sí? Joya. El tema es esencialmente el problema que inevitablemente vamos a tener, y tenemos siempre, que es un cuatrimestre muy corto, ¿sí? Nos pasa, antes que se vería de ciencia política, yo este cuatrimestre aprovechaba para dar seminarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran cortitos, pocos alumnos y demás. Me pidieron que le diera para ciencia política, no tengo problema, aunque los contenidos son distintos. ¿Sí? Piensen que esta materia, en la UBA, son dos materias. ¿Sí? Cuando les toque discutir el cambio de plan de estudio alguna vez,
acuérdense de dividirla en 3 materias, las teorías políticas. ¿Sí? Yo no tengo problema en dar 2. Si tengo una exclusiva, eso de menos. Y dar clase, como se habrán dado cuenta, me encanta. Pero, y hablar más. Pero sí, es demasiado como para trabajar bien los textos a lo que uno pretende. ¿Sí? Piensen que nosotros, todo esto que van a ver ustedes, lo veíamos todas las carreras de humanidades en una materia que era Introducción a la Filosofía, ¿sí? Que no es la introducción que estudian los de filosofía ahora, exactamente, que arrancábamos con los presocráticos y terminábamos con la Escuela de Frankfurt. ¿Sí? Era anual, pero lo estudiábamos todos, letras, historia, geografía, todos caíamos, una masiva. No existía la carrera de filosofía tampoco, aclaro. Con lo cual, y había que leer. Así que no es por quejarme de mis viejos tiempos de estudiante, pero hay cosas que son evitables. ¿Sí? Hay cosas que me encantan, o sea, me estaría horas hablando de Hegel y de las internas hegelianas posteriores a su muerte, de la derecha y la izquierda, y cómo lo reivindican otras corrientes y demás, o discusiones al nivel de qué es el conservadurismo como corriente teórica y demás, cosas todas muy aleatorias, todas muy contradictorias que a veces uno ha leído en su carrera académica, pero vamos a hacer, esto es una materia que tiene sus objetivos concretos. Entonces, si hay dudas sobre cómo vas a trabajar, estoy abierto. Vamos a ver. Tengo una consulta, buenas tardes. ¿Qué tal? En el plan de trabajo docente habla de la obligatoriedad de la asistencia a los prácticos y no sé si es algo que quedó como error en el plan de trabajo No, o... eso está en el reglamento de cursadas, ¿sí? Por lo tanto, acá hay una cuestión más burocrática que real, ¿no? Manejamos un reglamento que es pensado en presencial con herramientas virtuales, ¿sí? Nos piden que demos diacrónicamente, porque obviamente muchos de ustedes a su vez trabajan, por eso lo grabamos, ¿sí? Pero el reglamento que tenemos es teniendo en cuenta que ustedes están 24 horas adentro de la facultad, lo cual es imposible para cualquiera, ¿sí? Con lo cual, nosotros lo que pedimos es que los prácticos estén hechos, ¿sí? Que tome las comisiones que puedan por sus horarios y por su carrera, ¿sí? Que estén divididas. Los prácticos es algo que nos pidió el Departamento de Ciencia Política, que querían comisiones propias, ¿sí? Entonces, a su vez el Departamento de Filosofía nos pide que demos la carrera también para la filosofía, así que esto es algo que uno tiene que atenerse a cómo lograr compromisos entre lo que dicen los reglamentos y la realidad, ¿sí? Entonces, la mejor manera, creo, que pudimos hacer es esta. Sí, contamos más que la asistencia, la cuestión de sí, la entrega, ¿sí? Obviamente nos interesa que participen, a veces es distinto, van a tener un Zoom, por ejemplo, con los prácticos, alguna hora, en algunos momentos se correrá por H por B, ¿viste? Todo esto lo podemos arreglar, y va a depender de cada comisión. Lo que sí están los prácticos, que lo logramos finalmente coordinar, para que todos más o menos vean los mismos textos. A veces se desfasaba entre carreras, pero mi interés es que no es tanto la especificidad, sino es centralmente la cuestión de cómo ustedes puedan tomar un texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se están socializando en una disciplina distinta, ¿sí?
la manera de leer de una disciplina es distinta que la otra. No quiere decir que sea mejor o peor. ¿Sí? Yo, como vengo de la historia, tengo una mirada muy historicista para algunos. Pero trabajo en el departamento de filosofía, trabajé temas de teoría toda la vida, y encima mi posgrado está hecho en áreas de ciencia política. Entonces, ¿qué soy? ¿Sí? El grado es un poco el que te marca ese tipo de lectura. Y es cierto. ¿Sí? Pero tampoco uno se queda con esa lectura de por vida. Uno va cambiando y va madurando con el tiempo. Y lo que a uno apunta es que a construir futuros intelectuales. ¿Sí? Uno no lo es, apenas es un lector atento, pero que ustedes apunten a, bueno, hay un intelectual que me interesa, que me gusta, bueno, lo tomo como modelo, aunque el tipo después no sea perfecto. Voy para ahí, trato de leer tal cosa, profundizo esa lectura, me hago esas preguntas, ¿sí? Eso es como uno construye pensamiento, ¿sí? En cualquier disciplina. Entonces, estamos en la universidad para eso, ¿sí? Para ponerle carne dura a ideas, ¿sí? En la teoría política, la discusión es centralmente en torno a cómo logramos entender y comprender este fenómeno político en los clásicos en esta materia. ¿Sí? Lo verán en la 2 o en otras materias de la carrera, otros autores que van a discutir algunos problemas similares. ¿Sí? Vamos a encontrarnos con que muchos de estos problemas que van a tocar los autores del mundo antiguo, medieval o de comienzo de la modernidad siguen dando vueltas. ¿Sí? Yo cuento siempre una anécdota que me pasó cuando, bueno, empieza cursada de la carrera de ciencia política, primer año, bueno, dar medieval, ¿viste? Dar Tomás de Aquino, otra vez. La había cursado cuando di introducción a la filosofía, leí sobre Tomás de Aquino cuando estuve en el seminario. Sí, pasé por la teología, basta de teología, no quería saber más nada. Justo fue el año del primer intento de ley de interrupción voluntaria de embarazo. ¿Sí? Y fíjense que están en YouTube los debates, ¿sí? Sobre de los especialistas, ¿sí? No de los políticos, sino de los especialistas a favor y en contra. Y me encontré con un médico de la Universidad Austral que bajaba una interpretación del tomismo totalmente, si no lo saben, la Universidad Austral pertenece al Opus Dei, ¿sí? Una corriente más de derecha de la Iglesia Católica, y bajaba una discusión bajaba directamente de la suma teológica. Y yo decía, pará, ¿los dinosaurios están vivos? ¿Sí? Están vivos, los siguen usando. Pará, entonces hay algo más. Entonces, no es que me reconcilié con Tomás de Aquino ni con la religión, sigo siendo agnóstico, gracias a Dios sí existe, cosa que los agnósticos siempre tenemos la duda, pero bueno, me hizo mirarlo a Tomás de otra manera. ¿Sí? Bueno, sí, alguien le puede sacar algo. Vamos a ver si es tan así lo que decía este médico. En realidad después me encontré con que no, pero bueno, es otra discusión. Pero sí, esos debates eran interesantes, porque estaban discutiendo muchos de los especialistas cuestiones de teoría política. ¿Sí? Sí, la cuestión sobre la autonomía del cuerpo de la mujer, ¿sí? Más allá de ser un tema del feminismo, ¿sí? Es también un tema universal, que es la autonomía del cuerpo del ser humano. ¿Sí? ¿Qué está por encima, el bien común o el bien del individuo? ¿Está por encima mis deseos o el deber? ¿Sí? Como vemos, el tema lo podemos abarcar de distintas esferas. ¿Sí? Todas tienen cierta validez, en tanto que estén bien planteadas, ¿sí? En tanto que permitan acercarnos a entender mejor un problema. Porque ninguno de estos problemas que nos vamos a plantear y que nos planteamos día a día son fáciles. ¿Sí? A que le interese, sí, tuve a favor de la interrupción voluntaria toda la vida, pero bueno, nunca lo vi como algo
Lo vi más como un drama que como una solución, un mal necesario, pero es una cuestión personal. Cada uno opina como quiera. Sí, y eso es lo que yo busco con ustedes. Cuando yo van a ver mis teóricos, los teóricos, doy una opinión, en la mayoría de ellos, que es personal. ¿Sí? Trato de explicar el autor lo más fiel posible a lo que dice el texto. ¿Sí? La fidelidad absoluta no existe, salvo en el matrimonio, por supuesto. 34 años casado me avalan. Pero a lo que voy es, uno tiene que mostrar las cartas. Yo trato la primera etapa de explicar el autor, que no lo que yo opino del autor. Después sí opinaré del autor, qué me parece bien, qué me parece mal. ¿Sí? Así como dije que me gustaba Voltaire, hay cosas de Voltaire que hay que criticar, perfecto, y se criticarán. Entonces pongo las cartas sobre la mesa en ese sentido. Me pongo en el primer lugar, en el lugar de los autores que van a leer. Entonces, si ustedes creen que esa es mi posición, se van a desorientar en la segunda clase. Cuando pasemos de los sofistas a Platón, de Platón a Aristóteles, ¿cómo? ¿Está de acuerdo con todo el mundo? No. Trato de que entiendan el texto. Para entender un texto, primero hay que leer ese texto. Los que la interpretan presuponen que uno ya lo leyó. Entonces vamos al texto. Los prácticos son precisamente textos filosóficos, ¿sí? Las fuentes, en esta última instancia. En ese sentido es donde trataremos siempre de que prácticos y teóricos no se deslicen, no tengan problemas de superposición y de conflicto para que no haya dificultades. En ese sentido tenemos la gran ventaja de este cuatrimestre, tenemos 2 ascriptas, Camila y Diana, que espero que también acompañen en algunos de los temas, sobre todo en los prácticos, pero si hay alguna cuestión que ellas quieran aportar en alguno de los temas que vienen en el teórico, siempre son bienvenidas. ¿Por qué? Porque el ascripto es el primer paso para formarse en la docencia universitaria. ¿Sí? Y si alguno tiene aspiraciones a futuro, sueños de ser docente universitario, bueno, es la manera que todos empezamos, laburando gratis, siendo mano de obra esclava. ¿Sí? Yo estuve sumando las 3 materias que fui adscripto 6 años siendo esclavo, así que hasta poder cobrar un peso. Pero bueno, me vino muy bien en la formación. Así que bueno, si no hay dudas, consultas, insultos. Bueno, si no hay ninguna de estas 3 cosas, lo cual me alegra mucho, quiere decir que si no hay dudas, o fui muy claro o directamente están durmiendo la siesta. Si no hay Pregunta. Sí, bien. Ah, ¿Dónde estás? acá, sí, Esteban. Está. ¿Veo? ¿Salgo? Sí. Ah, bueno. No, leemos lo que está sugerido para antes del teórico. Exacto. Yo ahí puse una introducción y de los 3, claro, de los 3 textos elijan uno. ¿Sí? Bien. Para tener una idea de qué cuernos hablan, y después están textos que son más específicos, por ejemplo, el texto sobre Atenas, ¿sí? Sí, el de Plácido. La sociedad ateniense, el de Plácido, exacto. Capítulos 12 y 13. Que es un poco más de corte histórico. Yo antes ahí había puesto un texto mucho más antiguo, que era La democracia ateniense, que era el libro con el cual yo estudié Historia Antigua de Grecia, pero mis colegas antiguos me decían, no, lee esto, dale esto que es mucho mejor, ¿sí? La ventaja de tener colegas que especializan en distintas áreas. Entonces, sí, muestra algunos de los avances de la historiografía más novedosa. Obviamente no está pensado al nivel de lectura que
un especialista o alguien que se va a dedicar a Grecia va a tener. Es un texto general para que tengan una Bien, idea del marco histórico. ¿Sí? bien, Es mejor eso que lean Wikipedia, ¿se entiende? ¿Sí? claro. Con respecto a Wikipedia, tengan mucho cuidado al usarla, ¿sí? Soy wikipedista en la Wikipedia en inglés de hace tiempo, porque lamentablemente se mete mucha mano y a veces se mete mano mal y no tomen lo que lean por ahí. Sí es interesante, a veces sirve, cuando uno está medio perdido con un tema, ver la bibliografía, ¿sí? que citan, para eso, ¿no? Punta de arranque. Che, ¿qué cuerno es esto? No entendí el manual o el libro que estoy leyendo. Veo el autor, me hago una idea de la bibliografía, qué sé yo, de lo que piensa y veo qué citan. Y después voy a las citas y busco los libros en internet, en las citas. ¿Sí? Eso es un trabajo de cómo empezar a investigar. ¿Sí? Bueno, ¿qué cita el autor? Voy a ver la cita. ¿La cita está buena? ¿Está bien? Me interesó lo que dije en la nota a pie de página. ¿Sí? Bienvenidos a disciplinas donde la nota a pie de página a veces es más importante que lo que está en el texto. Grábenselo. ¿Sí? Siempre las notas de pie de página, los gráficos, los cuadros, las tablas, y esto lo pienso más en la gente de ciencia política, y sobre todo en los de historia, que cuando cursan alguna materia de historia económica se pasan olímpicamente las tablas por encima, tengan mucha atención a ellas, presten la atención a todos los textos son completos. ¿Sí? Y En el para, sentido de comprensión del texto. Si algo, un gráfico, un cuadro, lo que sea, el autor lo puso para que ustedes entiendan algo. ¿Sí? Úsenlo. ¿Sí? No lo salteen. Sí, y perdón. para tener un eje de lectura, no, disculpe usted, No. de los 3 textos que vamos a leer, ¿hay una ruta de lectura? ¿Tenemos que Mirá, focalizar en algo en particular, como para saber más o menos cómo yo encaramos? normalmente en el primer texto los dejo a libertad. Libre. Yo Bien, puse Sabine primero porque a mí Sabine es un texto por ahí con el que más estudié en su momento. Son todos textos clásicos, ¿sí? Que me van a permitir avanzar sobre algunos temas, ¿sí? Hay un texto más que lo subí, pero no lo agregué al programa, al aula virtual, que lo voy a agregar después, que también les va a ser muy útil, pero ya con un tipo de lectura un poquito más avanzada, ¿sí? Con más, una vez que leyeron Sabine, Tuyar, bueno, ahí esos textos van a poder incorporarlos. Me estoy refiriendo al texto de Vallespín, ¿sí? A la historia de la teoría política de Vallespín, que realmente es un texto muy bueno. Yo aproveché la pandemia y tuve un seminario que dio Vallespín gratuito, sobre todo porque era gratuito, sobre teoría política clásica, así que algunas cosas, no dijo nada novedoso obviamente, pero el año pasado en plena pandemia yo tenía todos los viernes a la noche, bueno, a la tarde, un seminario que Vallespín hablaba y explicaba algunos temas, muy por encima, sí, era como un curso de extensión, pero a mí me vino bien, no me acreditó nada, pero era alguien que escribió, que leo los libros, entonces, medio cholulo lo mío, pero todos tenemos alguna debilidad con respecto a alguien que leemos, ¿sí? Y sobre todo cuando lees a alguien y después le ves la cara, esa persona es de carne y hueso, no es un viejo, una montaña, ¿viste? De huesos colgada en una biblioteca. En ese sentido, sí, es algo que vamos a tratar de ponerle carne a los autores, ¿no? ¿Por qué Platón era Platón? ¿Y por qué se llevaba ese nombre? ¿Por qué Aristóteles vivió de lo que vivió? Etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son historias intelectuales. Si la historia lo va a entender por ahí. Si el pensamiento va cambiando con el tiempo, de una manera u otra, ¿sí? Ya sea porque crean en el progreso, ya sea porque no crean en el progreso, estamos construidos en el tiempo.
¿sí? Y reflejamos a veces estas ideas, a veces esas ideas pasan de moda y vuelven a ser releídas y retomadas y cambiadas, etcétera, etcétera. Hoy las reelaboramos, bueno, para algo los leemos, porque siguen diciendo cosas. Como tengo un lema que sigo usando mucho, que es: seamos revolucionarios, volvamos a los clásicos, ¿sí? Hay textos que son inevitables de leer, y a veces hay que leerlos en orden, ¿sí? El más antiguo al más nuevo. ¿Sí? Yo siempre pongo un meme antes del primer parcial, ¿sí? Que entre las dos palabras que recomienda el meme es: no se puede leer a Marx si no se leyó a Hegel, y no lean Foucault si no leyeron a Nietzsche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas de las cosas con las cuales estos autores van a discutir están basadas en esos textos. Entonces uno no entiende de dónde sacan las cosas y después tenemos las malas interpretaciones. ¿Sí? Con Foucault eso es muy normal, porque en un momento se puso de moda y hoy hay muy mal uso de Foucault, así como en los 80 y 90 hubo un muy mal uso de Gramsci, por gente que lo único que leyó fue los textos de Aricot, que fue un excelente analista, pero no era Gramsci. ¿Sí? Entonces, con eso les digo, los clásicos hay que leerlos. ¿Por qué? Porque le dan sentido a los textos contemporáneos. ¿Sí? Porque el contemporáneo presupone que uno ya sabe de lo que está hablando. ¿Sí? Respecto de lo contemporáneo, usted mencionó la escuela de Frankfurt, ¿eso lo vamos a ver en teoría 2? Supongo que sí. Nosotros Supongo hasta que dónde sí. llegamos. Nosotros llegamos a la Revolución Francesa. Bien, bien. ¿Sí? Haciendo, el primer año intenté llegar a Marx, ¿sí? Y fue una maratón que no tienen ni idea. Llegamos a Marx en la última clase, después del recuperatorio, casi en las vacaciones, porque me había prometido llegar a Marx, pero allá a mitad del cuatrimestre me había dado cuenta que el programa era inabarcable, era para darle en un año. Entonces, bueno, esta es la versión que damos ahora, cortamos con el triunfo de la Revolución Francesa, con los contractualistas, ¿sí? Un poco la base en la cual vamos a encontrar el estallido de la modernidad y de la contemporaneidad. Queremos ser históricos, pero bueno. Igualmente, siempre va a haber autores que uno va a apelar y va a tirar en los textos, y estoy abierto tanto a sugerencias como a recomendaciones de lectura o a pedidos de recomendaciones de lectura. En eso uno ha leído a veces por placer, a veces por obligación, y uno nunca sabe cuándo lo vas a necesitar. ¿Sí? Estas son carreras donde se demanda que ustedes sean maniáticos de la lectura. Acá tienen nada más que los libros del cuatrimestre. ¿Sí? La pared de enfrente, que no la toma la computadora, es una pared de 6 metros por 7 de biblioteca. ¿Sí? Agradezcan el material digital. No acumulen papeles. No acumulen libros en papel, salvo que no les quede otra. Las fotocopias anilladas y guardadas son su peor enemigo. Acostúmbrense a leer en tablet, en Kindle, en lo que puedan. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque llega un momento que acumulan papeles, los superan, y si son como yo, y esta fotocopia me va a servir para cuando si doy tal cosa. Y tienen materias en cajas y cajas y cajas y cajas y cajas y cajas y cajas. Yo encontré apuntes y fotocopias de cuando cursé primer año en el año 84. ¿Sí? Fotocopias sacadas que apenas son legibles. Obviamente encontré el digital, la fotocopia se tiró. ¿Sí? A la computadora no le escapa el lugar. Simplemente lo digo por una razón práctica. Ahora, ¿Sí? el placer del libro es irreemplazable. Yo ahora, cuando uno pasa cierta edad, no. Cuando ¿No? yo dejé de tener solo miopía para tener que usar lentes para leer,
amé que el Kindle se le pudiera agrandar la letra. ¿Sí? Mira. Así que dame un Kindle, dame unos aparatos así que funcionen, que pueda comprar, aunque sea bien berreta, no me importa, pero que pueda tener material, ya sean de una manera u otra, y que lo pueda alcanzar a entender y a utilizar un texto, que es lo que importa. ¿Sí? Obviamente, yo tengo miles de libros, novelas, mujeres de letras, así que se pueden imaginar si no hay libros en casa. Hay 5 bibliotecas que confluyeron, así que de distintos miembros de la familia, con lo cual hay libros por todos lados, y amo el libro de papel. Pero hoy, para mí, en la práctica, una cosa es el libro de papel de trabajo y otra cosa es el libro de placer. ¿Sí? Yo hay libros que quiero tener por su edición, por cómo están editados. Pero si lo voy a usar para trabajar, para esto, para lo otro, no importa 3 bledos. Un Kindle, subrayo ahí, tomo puntos, su cuaderno, listo, y a otra cosa. Sé dónde encontrar cada frase que necesito y no me complica la vida. ¿Sí? Ustedes están en primer año y tienen mucho por recorrer. Mi aviso es simplemente una alerta temprana de que no caigan en la tentación de acumular, 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 acumular por si las dudas. ¿Sí? Porque cuando les pica el bichito de la investigación o de enterarse un poco más de las cosas, ahí están perdidos. Forman parte de la comunidad de humanidades. ¿Sí? Y ahí no tienen escapatoria. El anterior titular de esta materia, Antonio Mana, que fue decano, decía que en la puerta de la facultad había que poner la frase del Dante, que Dante pone en la puerta del infierno. Abandonad toda esperanza quien entra acá. ¿Por qué? Porque no solo no van a ganar prestigio, ni plata, ni nada, sino que encima, si tenían alguna certeza sobre algo, alguna ideología, la van a perder. Porque van a tener dudas. Van a tener que ejercitar la duda permanente. ¿Sí? Las certezas se las dejamos a la religión. ¿Sí? Por eso religión y filosofía se terminan separando. ¿Sí? En ese sentido, uno puede ser religioso y hacer filosofía, pero son dos campos distintos. Cuando vemos que se cruzan, es teología, es un campo muy específico, que requiere que presupongas ciertas cosas que son ciertas. No puedes discutir las bases de una teología, discutís al interior de la teología. ¿Sí? Entonces, supongamos, si lo llevamos a otros campos, lo vamos a encontrar. Si el fanático de fútbol, que para él el fútbol se juega tocando la pelota, le venís jugando todos atrás y colgados del travesaño y va a salir espantado. No van a tener medios de comunicación común. Bueno, esto es un poco lo mismo. Mi intención es que salgan de esta cursada con más dudas las que entraron. ¿Sí? Y que les lleve de a poco y que después tengan mejores dudas, mejores preguntas. ¿Sí? Porque cuando tienen mejores preguntas, van a encontrar mejores respuestas posibles. Y todas las respuestas son temporarias. ¿Sí? No podemos nunca encontrar la verdad. Nuestras verdades son parciales, temporales, hasta que alguien la demuestre lo contrario, hasta que encontremos evidencia que la justifique o la refute. ¿Sí? Aunque esto parezca medio neopositivista, ¿no? En eso no cambió. Podemos interpretarlo desde distintas miradas, pero de última son interpretaciones. La verdad no, es inasible. ¿Sí? ¿Yo tengo la posta sobre tal tema? No. ¿Sí? Es un vendedor de autos usados. Sí, y eso, para el que ha militado, el que milita en política o ha militado en política, yo he vendido autos usados en el centro de estudiantes en mi elección, tranquilamente. Porque no, porque si nos votamos vamos a hacer esto, lo otro, de más allá. Sí, obviamente, sabíamos que lo que estábamos planteando a veces era imposible. ¿Sí? O que era muy difícil de conseguir. A veces lo conseguíamos, pero esos son los milagros que tiene la vida académica. Entonces, para ir terminando,
Si no hay ninguna duda, cualquier cosa, pongan, lo voy dejando, pongan cualquier problema que tengan en el foro de aviso de problemas de cursada y general, que es un foro general sobre temas de cursada, cuándo van a ser las parciales y demás. En avisos, son avisos que usa la galera para mandar los mensajes, ahí sí van a ir las fechas de parciales, si alguna clase se suspende por alguna razón, esperemos que no, o que cambia algo por H o por B, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que ese sistema le llega directamente al mail, es mucho más rápido que otro. Si tienen problemas con las mensajerías, revisen que no están en la carpeta de spam, ¿sí? Porque es muy normal que Gmail los detecte como spam y listo. Y lo perdiste. A mí me pasa con Gmail, pero va a pasar con bastantes servidores. Pero eso es un problema del servidor de mail y no ni de ustedes ni de la universidad. Así que yo ya me peleé con la gente del aula virtual y me decían, mirá, esto no es problema nuestro. Pasa por esto, esto y esto. Me lo explicaron, no entendí nada, porque informática algo sé, pero no tanto. Y listo. Así que si hay dudas en esta semana que tenemos, pónganlas en la primera parte, donde está el foro de cuestiones de la cursada, y vayan de a poco leyendo, eligiendo cualquiera de estos textos que están, para cuando empiezan a hablar de polis y algo, no labrar en el vacío, ¿sí? Entonces, si eso es todo, les agradezco mucho la paciencia y ya se van a acostumbrar a tener al barbudo hablando sin parar y sin dejarlo meter bocadillo, pero eso es un defecto que viene de fábrica. Así que no, Gracias. acostúmbrense, lo siento. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Chao, gracias.